Bueno, chicos, hoy vamos a continuar con el tema de la Biblia que ya habíamos empezado. Hace como un mes ya habíamos empezado con el tema de la Biblia. Vamos a dar como un pequeño repaso de lo que hablamos de la clase pasada. La Biblia, en su significado significa rollo, papiro o libro. Este, um, es bueno, es un libro libro sagrado, este, más que todo que comprende pues varios libros adentro. Entonces es un gran libro, ¿verdad? La introducción que les hice la vez pasada es que no se trata de los grandes hombres de fe, sino del poder y la misericordia de Dios dada a los hombres. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Este fue el versículo clave que aprendimos la vez pasada. Lo habíamos dejado como tarea y espero, ojalá, poder aprendérnoslo al final de pues, estas enseñanzas que vamos a seguir viendo hasta el final, que sería 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto pues nos habla mucho, ¿verdad? Que toda la Biblia fue totalmente inspirada por Dios. Fueron por muchos hombres, pero fue inspirada por Dios. Sigamos en la siguiente diapositiva. ¿Qué es la Biblia? Ya vamos a ir entendiendo lo que es el tema de hoy, ya explicándoles más a profundidad lo que es la Biblia. Es una recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos, tradiciones de que orientan a los cristianos. Es con base en la tradición judía, que esto es lo que habla un poquito del Antiguo Testamento, más que todo eso, y el anuncio del Evangelio, que es lo del Nuevo Testamento. Fue escrita por casi o por 40 hombres en el periodo aproximadamente de 1600 años. El primer libro que se escribió, o el primer libro que contiene la Biblia, sería Génesis. Fue escrito alrededor de hace 1445 antes de Cristo. El último libro, que sería Apocalipsis, fue escrito alrededor de 90 a 96 después de Cristo. Originalmente fue un libro escrito en hebreo y en griego y otros idiomas como arameo, pero fue escrita en esos tres idiomas principalmente. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida, imagínense que casi por 2.500 idiomas. O sea, son bastantes idiomas. Ahora hasta está en la forma digital, que es una gran ventaja para todos, que no hay excusas de no tenerla, que imagínense que hasta en los teléfonos los podemos tener. La siguiente. La estructura de la Biblia. Vamos a hablar que la estructura de la Biblia tiene dos partes, que sería el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que serían 27 libros, para un total de libros de 66. El Antiguo Testamento tiene el testamento, lo que la palabra testamento tiene un significado de alianza, de pacto o de contrato, que reúne cada una colección, es una colección de los libros, un contexto sagrado. Antes de continuar, vamos a seguir a la siguiente. Yo les tengo varias preguntas muy importantes a todos los que están conectados hoy, que sería muy bueno saber lo que opinan o saber lo que piensan. Que la pregunta sería: ¿te has preguntado todo el proceso que ha llevado la palabra de Dios para que esté en este momento en nuestras manos? ¿Se han preguntado en algún momento ese proceso? Sí. Bueno, el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no sé mucho. Y es un proceso bastante largo, no sé si me gustaría que los demás opinaran. Yo sí Bueno, me lo antes había de... preguntado. Ah, diga, No, Diga, continúa, es que iba a hacer algo. que yo sí me lo había preguntado cuando me di cuenta que eran tantos autores los que lo habían escrito
el Antiguo Testamento y me impactó mucho porque fue en mucho tiempo, entonces era increíble para mí como ver que, no sé, Isaías ratificar algo que dijo Moisés, sabiendo que no estuvieron en el mismo tiempo, que tal vez ni siquiera lo leyó, pero usó las mismas palabras o palabras muy similares para escribir un mismo tema. Entonces estuvo muy interesante. Yo quería decir, comentar algo también. Una vez vi, digamos, sobre como el documental, no sé, bueno, no un documental, sino un pequeño info de que cómo descubrieron como los papiros más antiguos del Antiguo Testamento, creo que en el mar Mediterráneo, creo, no, ya no me acuerdo. Y que, o sea, como las tuvieron que esconder en cuevas, así, y cosas así para preservarlas y cosas. Pero para mí fue interesante eso. Hay otro tema súper interesante que fueron los escribas y que en realidad, o sea, muchos de los autores no sabían escribir, sino que tenían sus propios escribas y tenían que, o sea, esas personas casi que memorizarse las palabras de quien le dictaba para que ellos pudieran escribírselo a fulano y enviarle la carta al otro y enviarle la información al otro y que fuera todo exactamente lo mismo. Qué bueno. Esto es algo, un dato muy interesante. José, no sé si nos quieres decir si alguna vez te has preguntado el proceso que ha llevado para que la palabra de Dios esté en nuestras manos. Sí, pues porque si vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, varias cartas que escribió el apóstol Pablo, Efesios, Gálatas, eran escrituras y que iban a ser mandadas, pues, y por ejemplo también cuando se seguía predicando Timoteo, que llevaba otras escrituras, y que pues la Biblia ha sido un proceso de sacrificio, pues, de los siervos de Dios, porque muchos de ellos murieron azotados, Sí. decapitados, crucificados y así sucesivamente. Y también lo que me sorprende, lo que decía Pame, es de que como un autor podía corregir a otro, o como un autor podía citar a otro. Por ejemplo, creo que Pedro en el día del Pentecostés comenzó a citar las escrituras de Daniel, y no teniendo conocimiento de él, pues entonces ahí se ve reflejado la obra de Dios y del Espíritu Santo, pues, porque ¿cómo podía saber él algo que no había estado en su temporada ni en su tiempo? Por eso es que es muy énfasis hacer de que todo es inspirado por Dios, que no hay confusión y no hay temor de no creer que esto sea pues de Él, ¿verdad? Ahora que tú estás hablando, José, me gustaría preguntar, ¿qué conoces del Antiguo Testamento? En general, puedes dar cualquier respuesta porque el hecho de que la respuesta sea tan general es porque puedes decir cualquier cosa. ¿Qué conoces del Antiguo Testamento? Pues yo he sido alguien, bueno, desde pequeño he sido alguien que he aprendido muchas cosas, no sé si sea bueno o malo, por películas, por animaciones y así sucesivamente. Entonces he aprendido de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, los 5 libros pentateicos en Génesis, cómo relata la creación, Caín y Abel, la Torre de Babel, y así sucesivamente. Bueno, más que todo en esas historias son las que me llegan a recordar más, porque son las que he visto más. Claro, claro, muy, muy, muy importante. Me gustaría saber un poquito de Pame, qué es lo que conoce así a profundidad, bueno, no a profundidad, sino así como, ¿qué conoces del Antiguo Testamento en general? Del Antiguo Testamento, bueno, sí lo he leído completo. La verdad, como decía Alan en el grupo, cuando llegaba a las partes los Censos. censos, ajá, honestamente me parecía un poquito aburrido. Una vez me explicaron por qué era importante saberlo, pero la verdad ahorita no lo tengo claro. Como decía José, que de hecho ahorita que lo dijo me quedó como, wow, qué impacto, que como las películas y así nos han llamado a nosotros tanto y nos hacen nosotros tener mucha noción de los personajes, porque mi Sí. personaje favorito de la Biblia, digamos, como con el que más me identifico, tal vez, aparte de Jesús, claramente, ¿verdad? Sería con José, y la principal razón no fue porque lo leí, sino porque lo vi en una película. Tus Y hermanos te vendieron. sí, eso es lo que más específicamente. Este, sí, entonces, y fue a través de una película, entonces, sí, a veces uno siempre juzga como las cosas del mundo, digamos, o así,
pero la verdad es que esas películas también edificaron a uno bastante, por lo menos para tener una pequeña noción de lo Claro. que es. Ajá, entonces ese temilla que tocó José me gustó mucho. Alan, ¿algún comentario? Si no, bueno, y antes de, como dijo Pame, que yo sí me he leído bastante, como 2 veces la Biblia completamente, pero sí es un poco trampa, porque sí esas partes sí me aburrieron, entonces yo, bueno, veía todos esos nombres y no, pasaba la hoja, otra vez nombres, no, pasaba la hoja, otra vez nombres, no, entonces así me veía, pero, o sea, quizás que no soy muy bueno, digamos, como aprenderme de memoria todas las historias a punto y coma y cosas así súper detallado, pero lo que sí me quedó más se fue como los proverbios, porque sí era como, había visto eso un montón, digamos que si leías un proverbio, creo que tiene 31, entonces uno puede leer un proverbio cada día, entonces intenté eso, entonces como que sí se me quedó como muy grabado los proverbios, pero y sinceramente si usted me pregunta qué cosas de específica aprendió, no sé qué decir, porque tengo la mente muy mala. Mi memoria es muy mala. Vamos a seguir con la siguiente y vamos a hablar un poco Nos entonces vamos a bajar del bus, perdón, por aquello. Okay. Vamos a ir un toque hablar un poco del Antiguo Testamento. Es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende la historia relacionada con la creación del mundo, los acontecimientos del pueblo hebreo, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, la entrega de la ley, los sacerdotes, las diferencias jueces del pueblo, la importancia de Ay, se quedó pegado. La importancia del anuncio de diferentes maneras de que Dios iba a venir, del Mesías, de la sombra de lo que iba a venir, reflejado en el tabernáculo, por ejemplo, que está en Éxodo, en las 7 fiestas dadas al pueblo de Israel. También podríamos hablar que esta información fue hasta 475 años antes de Cristo. Sería bueno también hacer una pequeña observación, en la siguiente diapositiva, acerca de la Septuaginta. Es la traducción más antigua de la lengua a la lengua actual, más o menos, digámosle que fue la traducción del hebreo al griego, la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. Fue la historia que, bueno, imagínense que fue traducida por 72 judíos muy sabios. Hay que recalcar que fueron judíos sabios que fueron enviados a Alejandría por el sacerdote principal para traducir todo lo que sería el Pentateuco. Entonces es un dato muy importante que muchas personas no saben, por eso se llama así Septuaginta, por sus personas, que fueron 72. Fue traducida en 70 días, imagínense que fue bastante poquito, porque imagínense el montón de gente. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es el nombre que le dan los cristianos a la primera parte de la Biblia. El Antiguo Testamento es el conjunto de libros de la ley, históricos, poéticos y proféticos. Siguiente. Las partes del Antiguo Testamento se dividen en 6 partes. Más que todo serían el Pentateuco. Siguiente. Perdón, no la pasé. Vamos a hablar de las partes, serían Pentateuco, o la Torá, o la ley, libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos para que tengamos un conocimiento básico de cada uno de ellos. Siguiente. Se trata del conjunto de 5 libros, escritos por Moisés, conforme a las tradiciones antiguas narradas a la narración de la creación del mundo, el origen de la ley, de la fe judía, de la ley mosaica,
Y son 5 libros, como dije, sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Seguirían los libros históricos. Estos libros relatan la historia desde la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos contra los helenos. Y los libros que comprende los libros históricos son el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Seguirían los libros poéticos. Se trata de una serie de libros poéticos y de sabiduría que van desde la historia de la educación, de la fe, hasta la expresión de la relación personal y comunión con Dios por medio de cánticos y oraciones. Estos libros que comprende serían Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Los libros proféticos son aquellos donde se profetiza la llegada del Mesías, que era el cumplimiento y del reino del Dios en la tierra. Se proclamaba la esperanza, se subdivide en 2 partes, en profetas mayores y profetas menores. Esto es por la cantidad de la longitud de los textos. Entonces, los profetas mayores serían Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores serían Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, ya se me olvidó cómo se dice, Habacuc, perdón, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Con este último libro se terminaría lo que sería el Antiguo Testamento. Vamos a seguir con el otro diapositiva. Para terminar, bueno, esto creo que fue una enseñanza un poco corta, porque lo que yo les quería transmitir es que este conocimiento que tenemos de la Biblia o del Antiguo Testamento tal vez no lo sabemos o lo sabemos muy poco, y es muy bueno recordarlo y es muy bueno pues saberlo también. Quiero darles este versículo que es en Josué 1:8. No sé si Alan me lo quiere leer, por favor. Voy a tener que conectar el micrófono. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con eso, chicos, quiero pues, que sepamos y que este libro que nos costó tanto a las personas que escribieron este libro, nos les costó tanto que llegara a nuestras manos, que nunca se aparte de nuestra boca, que nunca lo dejemos de lado, que día y noche meditemos en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Quiero guiarlos de verdad que la Biblia, tenemos que conocer mucho, mucho de la Biblia. Esto también vamos a aprender bastante nosotros juntos, porque así como yo tal vez no sé muchas cosas, les puedo dar mucho conocimiento, vamos a conocer bastante. Eso creo que fue muy cortito lo que me tocó decirles, lo que me tocó enseñarles, pero creo que es para poder meditar en todo lo que la Biblia significa para nosotros, todo lo que nos costó que la Biblia llegara a nosotros. Como les repito, nunca se aparte de su boca este libro, que estemos constantes en él y podamos seguir siempre y firmes en la Biblia. Como les digo, cada vez vamos a ir aprendiendo más. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quisieran saber. También vi, digamos, en la Septuaginta. Ajá. Bueno, normalmente sí he visto como estudios sobre ella, pero quizás casi nunca nadie le dice como Septuaginta, siempre le ponen como entre paréntesis LXX. Entonces, en caso de que gente quiere estudiar sobre algo, quieren ver como una referencia a la Septuaginta, nunca
O sea, la gente es muy perezosa y la pereza es escribir todo el nombre. Es un tema y es algo que es muy importante saber, porque imagínense que fue la primera traducción del hebreo al griego. Siento que tenemos que tener todos estos tipos de conocimientos. Ahora Alan al principio me contaba toda la historia de la vida cristiana, no sé cómo, y son temas importantísimos de saber, de estudiar, que no se nos pasen por alto y tener mucha iniciativa de buscar, de llenarnos de mucha sabiduría, que es lo que tenemos que, como cristianos y como jóvenes, en este momento ser como esponjas y saber muchas cosas y poder investigar y averiguar, que eso es muy, muy bueno. Y aquí les dejé un poco sobre el Antiguo Testamento, que es muy importante, las divisiones, todo lo que significa y todo lo que pues, nos costó que esto estuviera en nuestras manos. De hecho, quería Yo de comentar hecho algo. quería... Bueno, dale, vamos. Ah, Perdón. ahora me ven a... Pensé que estaba caminando todavía, mentira. Mami, ¿está aquí? Es que no nos abren, perdón. Es lo que me pareció muy interesante que yo no sabía. Y no sé, tal vez sea un dato pequeño, pero que está interesante, es porque se llaman profetas mayores y profetas menores. Yo pensaba que honestamente era un cargo que tenían, que habían profetas con como un cargo mayor y profetas con cargos menores. No, Pero está que sea por el tamaño de extensión. No sabía eso. Si alguien me lo preguntara, yo le hubiera dado esa respuesta a la otra. Pero está muy... Gracias. ve, sí, es algo, me gusta que pues alguien aprendió un poquito. Igual como les digo, esto fue un poquito pequeño, no pensé que fuera a durar tan poquito, perdón, me pongo un poco nerviosa y empiezo a hablar muy rápido. Pero sí, en realidad qué bueno que cada duda, cada cosa que aprendemos nueva cada día, pues es súper, súper importante. Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, le estaba comentando a Débora que ya había terminado un libro que es súper extenso sobre las diferentes doctrinas bíblicas que ha pasado, o sea, modernas, digamos. Se llama, ¿cómo se llama? Teología contemporánea, el libro. Y, digamos, el autor es como muy objetivo, entonces no tiene como ninguna inclinación, entonces trata de decir como verdaderamente los autores de cada doctrina intentan enseñar. Y uno de los últimos era sobre, bueno, el capítulo se llamaba que el problema bueno, no se llamaba así, pero era sobre el problema de la creación y la evolución. Entonces, trataba sobre un autor que, que se llamaba John Walton, que, que hizo un libro sobre cómo entendían la gente en ese tiempo el Génesis y cómo no era un problema, digamos, ahorita, digamos, para la gente de Israel, digamos, en ese tiempo entender lo que Moisés escribió sobre Génesis. Y es que, digamos, muchas lo que ellos entendían eran prácticamente algo cultural que conforme el tiempo ha pasado, digamos, totalmente cambió a lo que hoy entendemos. Y una de esas, por decirlo de ejemplo, es sobre la cosmología babilónica, creo. Y es que ellos entendían, digamos, creo que era con ontología cósmica, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero digamos, ellos entendían como las cosas que existen diferentes a lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, ellos entendían que algo existía por medio de su función y no por medio de lo material. Entonces John Walton da un ejemplo de, digamos, que, ¿qué pasa si te pregunto que cuándo existe una casa? Entonces normalmente nosotros diríamos que existe cuando ya los constructores de esa casa terminan la casa y ya es una casa sencilla, o sea, ya existe la casa. Pero digamos, en ese tiempo la gente no diría que todavía no existe hasta que esta casa ya cumple la función de un hogar y ya esté viviendo gente en sí. Entonces, eso aplica, digamos, para todo lo que hay en el Génesis, porque Walton decía que el Génesis se debe entender como la creación de las cosas, pero en base a su función y no en base a lo material. Obviamente el Walton hizo la advertencia que no es que no con eso Dios no creó las cosas, sino que Ah, ya tenemos evidencia aparte del Génesis que Dios creó las cosas, uh-huh. pero que en sí, digamos, Génesis se debe entender en base a y a los días
los 7 días que creó, bueno, los 6, y el otro día descansó, que en base a que él empezó a crear la función de cada cosa. Por eso no es difícil, digamos, mucha gente dice, se confunde o tiene esa objeción de por qué Dios creó primero la luz y luego las estrellas, y son las estrellas las que dan luz y cosas así. Pero si uno entiende, digamos, por medio de la función, uno no encuentra ese problema. Pero esas son cosas que aprendí de ese libro y me parecía interesante ahorita para eso. Sí, como dije, son cosas que como jóvenes nos gusta aprender, investigar, y está súper bueno. Como, como digo, somos esponjas y deberíamos de absorber todo lo que pues la tecnología nos da. No sé si José quisiera dar algún comentario o decir algo. Pues agregando lo que decía Ana, ahorita se me venía a la mente unos conceptos que estudiaba en clase, que era cosmovisión, cosmogonía y cosmología. Entonces, si vamos a la perspectiva del Antiguo Testamento, la cosmovisión es cómo uno ve la vida y cuál es el origen de ella. La cosmogonía es cómo ve uno el orden de las cosas. Entonces me pongo a pensar yo que, por ejemplo, antes en el Antiguo Testamento, para que fueran perdonados pecados, había que sacrificar un animal. Y Sí. ese era un ritual, una costumbre, y también solo había un sacerdote que podía entrar al lugar santísimo de un templo, y eso se variaba en una costumbre. Entonces, la cosmovisión de ellos es que siempre tenían que hacer eso para expiación de pecados, pero ahora vemos nosotros que por el periodo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no hacemos esas costumbres, pues ya toda la cosmovisión que ellos tenían antes ha cambiado, pues entonces sí, creo que a mí me ha llamado bastante la atención de entender la cosmovisión que tenían antes ellos sobre la visión de Dios, pues, porque antes sí habían muchas costumbres, bueno, estaba la ley mosaica, que los 10 mandamientos, de que ya sabían ellos qué tenían que hacer y qué no hacer, y que solo había un medio, pues, pero ya en el Nuevo Testamento todo eso cambia, pues, entonces todo es hecho nuevo. Sí, muy bien. Y como les digo, vamos a ir aprendiendo cada sábado que tengamos que compartir sobre la Biblia. Vamos a ir aprendiendo más y más. Hoy fue sobre el Antiguo Testamento. Vamos a seguir aprendiendo sobre el Nuevo Testamento las próximas. Y ojalá y todos podamos aprender, aunque sea algo nuevo, y que nos haga ver las cosas de diferente manera. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Bueno, antes meditando en la pregunta de nuevo que dijo Deborah al principio de que si has meditado en cómo fue el trabajo de estas personas en preservar ¿cómo se llama? Las escrituras, digamos, en especial las del Antiguo Testamento. Bueno, antes dije uno y luego ahorita acaba de empezar otro. La primera que dije fue que había visto, digamos, cómo esta gente, no, me imagino que fueron los escribas, pero no sé si con otra gente más que, que guardaron, digamos, todos estos papiros que eran gigantes y eran rollos muy grandes. Los rollos del mar muerto se le llaman, creo, no me acuerdo. Y que los guardaban en cuevas así, lejos de la civilización, digamos, y que hacían preservar, digamos, debido al clima que tenían esas cuevas, a preservarlos durante miles de años. Y ahorita son como ¿cómo se llama? Los escritos más antiguos que hay sobre el Antiguo Testamento, me parece. Y la segunda cosa que también me hacía pensar, digamos, en la preservación de los escritos del Antiguo Testamento es que había leído que normalmente en ese tiempo no había personas que sabían escribir, o sea, eran analfabetas. Y la única forma de aprender o saber estas historias era por medio de la forma o sea, transmitirlo verbalmente a alguien y que esta persona se la aprenda de memoria bien. Y así conforme a las generaciones. Entonces, no, si me imagino que esta gente tenía mucho respeto sobre las escrituras, entonces trataban de aprendérselo bien, bueno, iba a decir letra por letra, pero en este caso no es así, es palabra por palabra. Pero digamos, pero sí trataban de hacerlo correctamente y así pasarlo a sus hijos y así generación en generación. Entonces es como una forma
súper, o sea, como muy exacta para que estas cosas no se pierdan por, digamos, como si fuera un teléfono chocho. Me imagino que estas personas no es lo que querían que pasara. Y por eso es tan importante valorar que tengamos en nuestras manos en este momento la Biblia. Y también aprovechar y tomar en cuenta que hay que leerla, que hay que meditar en ella, hay que aprender bastante. Les decía que hay que ser como esponjas y tal vez yo les di una información muy general y muy cortita, pero podemos investigar nosotros por nuestras cuentas y ir investigando cómo fue que se escribió tal libro, por qué, cómo, porque hay muchas dudas que tal vez como jóvenes tenemos y está súper bueno ir y averiguar, ir a investigar sobre más, porque somos esponjas y todo lo que aprendamos y podamos transmitirlo a nuestros amigos, a nuestros familiares es súper bueno. Entonces, ojalá y esta pequeña enseñanza les haya servido bastante. Como les digo, todos debemos tener conocimientos en la Biblia, así sean muy básicos, pero tenemos que conocer cuántos libros son, quién escribió qué. Entonces, ojalá y sigamos aprendiendo juntos, porque cada uno tenemos que aprender más. Yo necesito aprender cada día más y ojalá ustedes tengan sed de aprender también. Sí, y también quería como, no, bueno, antes de decir eso, no sé si algunos de ustedes tienen algo que decir. No. Yo tengo una duda. Dale. ¿Por qué es tan importante como saber, digamos, quién fue quien escribió un libro? O sea, sí, eso. ¿Por qué es tan importante saber quién fue el que escribió un libro, digamos? Y no el contenido. O sea, el contenido del libro también, obviamente, pero ¿por qué como decir, este libro lo escribió no sé quién? Más que todo es para tener conocimiento, nada más. No es que no vas a ser menos cristiano o vas a saber menos por no saber quién escribió Josué o quién escribió Ruth, por ejemplo. Es cuestión de conocimiento y pues, esa curiosidad de querer aprender solamente. Yo tengo esa información, quién escribió cada cual libro. Muchos de los datos que yo investigué, muchos no tienen la certeza correcta o la plena seguridad de quién escribió qué libro. Entonces, no es como un dato sumamente importante, pero es como le digo, pues, cuestión de saber, de conocimiento, nada más, no es que sea inevitablemente importante saber. Yo le respondería también, Entonces, digamos. Bueno, ¿Cómo? no sé. Hola. ¿Qué dices tú, Leo, primero o digo yo? Es que quería también responder, digamos, tu pregunta. Hola. Bueno. La cosa es que también yo digo que es importante porque uno entiende el contexto de lo que está tratando la persona. Por ejemplo, ¿qué pasa si el libro de Génesis fue escrito por un apóstol, digamos, súper después? O sea, digamos que la cultura sería muy diferente a lo que está tratando, digamos, Moisés, a lo que está tratando el apóstol Pablo, digamos, por ejemplo. O digamos, como por ejemplo, en los salmos, algunos salmos de David, él hace sus partes poéticas, digamos, en base a lo que le está pasando. O sea, ¿qué pasa si no sabemos quién fue quien lo escribió? O sea, es como muy extraño. Mira cómo esta persona sabe lo que le pasó a David en ese tiempo. O... No sé si ustedes tienen la curiosidad, bueno, yo tenía la curiosidad, porque el libro de Génesis, el libro de Éxodo son libros súper extensos. Y yo decía, pero ¿en qué momento escribió Moisés los libros? ¿En qué momento pudo o en qué momento, verdad? Y también es para poder, ese tipo de datos nos aclaran muchas cosas. Entonces, sí es muy importante. De hecho, si quieren, yo les puedo dar esta información la próxima vez y así todos sepamos quién escribió qué libro. Como datos, como para tenerlo en nuestro conciencia, quién escribió. Perdón, me metí. ¿Qué?
Ah, no, perdón, es que pensé que se había escuchado y tenía el micrófono abierto y le estaba diciendo a Chani que me olía la cabeza. Es que yo hace ratillo quería opinar sobre la pregunta que hizo el negro, entonces ahorita opino. ¿Opinen ya? No, si no has terminado no importa. No, ya terminé, de hecho. Por eso, opinen. Okay. No, que a mí me parece que es importante porque es como para nosotros, digamos, sacándolo un poquito de la iglesia y metiéndolo en historias de personas y así, cuando nosotros nos cuentan, sí, es que fulano de tal, o ayer estábamos hablando sobre milagros, digamos, cosas que pasaban así, y si usted nada más le dicen, sí, es que esa persona era ciego y lo sanaron, pero si no sabes el contexto, que nació así, que no hay una forma, o sea, no había forma de que esa persona lograra tener vista de nuevo porque todos los médicos le habían dicho que no, porque entonces ya cuando uno tiene toda esa historia, usted le fortalece su conocimiento y su fe. Entonces, saber sobre las personas que escribieron eso nos hace a nosotros fortalecer nuestra fe y también ver que no es tan diferente la vida de ellos a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Sí. Y no verlos como personas extrañas y que, bueno, es un escritor y ya está, sino conocer el trasfondo de sus vidas. Sí. Pero sí, muy buena pregunta, Leo. Sí. ¿Algo más? ¿Quiere decir algo? Katy, ¿alguna duda? ¿Leo otra duda? No, yo sí estoy bien. Escucho, analizo y proceso. Entonces Genial. estoy bien. Ok. También me gustaría compartir algo más que fue también que dije ahorita. Y es que, digamos, la Biblia hay que entenderlo mucho por su contexto, porque normalmente las personas, uno debe interpretar el libro o sea, estos libros, cada diferente libro en base a lo que nosotros sabemos del autor y cómo escribía las cosas. Salud. Porque a veces uno, pues, si uno interpreta la Biblia, por ejemplo, los libros poéticos, si uno lo interpreta como si fuera un profético, no tendría sentido, digamos, que por la forma de prosa o cosas así, o que si intentemos, digamos, los libros proféticos como si fueran históricos, entonces uno no lo entendería muy bien. Entonces siempre es muy importante conocer el género literario del libro que uno está leyendo para poder tener una interpretación correcta de estos libros, porque si no, al final impondremos encima lo que queremos conocer o queremos interpretar y no interpretaremos como el autor quiso que las personas entendieran el texto. Entonces, yo creo que eso es importante. Qué interesante eso, Alan, porque sí es cierto que a veces, de hecho, varias de mis dudas, hago la pregunta y luego es como, eso no era lo que quería decir el autor. Está hablando de una forma poética, y entonces eso uno se queda como, ok, yo, Pamela, le quería poner este nombre, pero en realidad no es así. O a veces los temas no son tan complicados a como uno se los imagina y hay temas en los que uno no le gusta entrar de la Biblia porque uno siente que son como de discordia, pero luego uno tiene que entender el contexto en el que lo estaban viviendo esas personas como, digamos, un tema muy controversial son las leyes que habían en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué sí podían comer tal cosa? ¿Y por qué no podían comer? Entonces, ¿y por qué solo no podían usar de lana y sí podían usar de no sé qué? Y ese tipo de cosas, si nosotros no entendíamos, digamos, que es un libro histórico, que está hablando sobre la historia de ese lugar, y nosotros nos vamos a basar en cosas que no nos aplican a nosotros porque tenemos medicina. y, y vamos a caer como en vanos juicios, digamos. Está interesante. Que así podemos entender la vida de ellos o lo que Sí. estaban viviendo en ese entonces. Entonces, para nosotros tener más conocimiento sobre ellos y que no simplemente eran personas que escribían y que no solo estaban ahí por escribir, sino que también estaban viviendo todo lo que las personas
las otras alrededor de ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros, y que nosotros estamos viviendo cosas parecidas y podemos contarlas también al igual que ellos, pero en diferente tiempo, ¿sí? Porque obviamente en el tiempo de ellos será muy diferente al de ahora, pero no significa que no vivamos lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si la próxima vez que tengamos la lección vamos a saber quién escribió qué libro, con qué tipo de con situación, para que todos tengamos claro este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Quién escribió Josué? ¿Quién escribió Salmos? ¿Quién escribió entonces? Para que tengamos presente que la próxima lección de la Biblia vamos a aprender sobre esas cosas, que es como bien acabamos de saber, son muy, muy importantes de tener claro. Qué cool, me parece súper bien. Genial. Sí. Genial, genial. Entonces en eso quedamos para que ¿verdad? No se pierdan la próxima clase, la próxima reunión sobre la Biblia, ¿verdad? Porque igual sabemos que tenemos varias reuniones diferentes, pero cuando nos toque hablar de la Biblia vamos a saber y vamos a tener claro lo que son esos temas, para que no se les olviden y podamos conectarnos y así súper bien aprender juntos. Listo. Les recuerdo que ahora vamos a tener todos los sábados reuniones a la misma hora, a las 5. Y van a ser más cortitas, entonces van a terminar por ahí de las 6 o un poquito antes. O sea, lo que queremos hacer es tener más tiempo nosotros juntos, nada más que obviamente lo vamos a achicar, digamos, por decirlo así, para que no sea tan pesado varias veces. Entonces, de verdad los invito a que estén la próxima semana con nosotros. Obviamente las dinámicas van a ser diferentes a las que hacemos ahorita, digamos cada 15 días. Y de verdad los aprecio que estén aquí. Y de verdad, y antes, sí. Y perdón, yo paré la grabación sin querer, entonces, pero lo que voy a hacer es que, digamos, antes tuvimos como con José, digamos, también la misma enseñanza. Como voy a subir el video, voy a como cortar esas partes y meterlas también en el video final. Entonces, en cualquier caso, ahí va a estar los videos subidos a YouTube para que, a menos que ustedes no quieran que esté. Cualquier cosa, obviamente, respeto su privacidad. Entonces, si se sienten incómodos estando en YouTube ahí, entonces nada más mando un mensaje. No, los aprecio y no sé si Héctor tenías como ese versículo final o no sé si quieres terminar así con una oración. Hola. Vamos a hacer una oración rapidita. Más que todo quería basarla en lo que acabamos de aprender para que la oración como tal digamos, no sea nada más como tirar así al aire, sino que siempre es bueno que cada vez que oremos, ¿verdad? Sea enfocado y que todo esté acorde, ¿verdad? Para que siempre mantengamos como ese mismo sentir. Entonces, simplemente, bueno, primero agradecerles a Dios, Padre, por poder aprender un poco más de tu palabra, Dios, conocer sobre tu historia, sobre cada situación que ha ocurrido. Gracias, Padre, porque esto nos está edificando. Entendemos de que en este mundo donde cada vez aparecen nuevas doctrinas, hay cambios de pensamientos, hay cambios de ideologías, pero siempre se ha mantenido tu palabra y ha sido constante, y esa es la que nos da la fe, y en este momento estamos deseosos, Padre, de conocer tanto el contexto de una forma histórica, pero también desde una forma espiritual, Padre, para que el mismo Dios que existió en el momento de la creación, que ha existido desde siempre, sea el que actualmente esté hoy con nosotros y nos guíe en los pasos hacia adelante. Y nada más. Y a todos ustedes, igual, instarlos a que sigan leyendo, no solamente se queden con lo que vieron hoy. Y la Biblia ahí está accesible para todos, ¿verdad?